Este es Historia y Valores, el programa radial de la Fundación General José María Paz, que se emite todos los miércoles de 17 a 19 horas por la 94.5 FM Latina, con la conducción del doctor Roberto Serana Paz y la colaboración de los doctores Eduardo Serino y Mario Grignafini, con el auspicio del Grupo Arte Editor, Multimedia Editorial. Buenas tardes, mis amigos, nuevamente en Historia y Valores, el programa de la Fundación General José María Paz, programa número 60. Somos amantes de nuestra historia y de nuestros valores. Pretendemos trabajar sobre ellos que hicieron y hacen a nuestra nacionalidad. Queremos echar luz no solo sobre los hechos del pasado, también sobre claves útiles para entender el presente de nuestra sociedad y para imaginar y construir un futuro mejor. Trataremos hechos, conductas y principios que marcaron a nuestra nacionalidad, con el fin de recuperar esas virtudes o apelativos que poseerlos y practicarlos hace al hombre más humano y le ayuda en su evolución, tanto personalmente como al grupo que pertenece, que puede ser su barrio, su país o su especie de la humanidad. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Nuevamente en nuestro programa, el programa de la Fundación General Paz, y hoy realmente tenemos visitas. Una de ellas ya está con nosotros, el profesor del yeso, que vamos a hablar un poco de la historia de Rosario, y vamos a postergar nuestro discurso de iniciación, así lo aprovechamos bien a Ernesto del yeso para que nos empiece a contar las cuestiones urticantes, lindas y jugosas de la historia. Obviamente hay mucho para decir. Tenemos el tema del partido de ayer de Argentina, que yo creo que más allá del resultado y de todo lo emocionado que estamos, tenemos para hacer jugosas reflexiones sociológicas de lo que pasó. Obviamente otro tema muy importante que vamos a tratar es el tema Cataluña, ¿no? Donde se han desnudado realmente, que muchas veces las pasiones desnudan y dejan descolocado a una sociedad, ¿no? Que primero se mostró de una manera y ahora no sabe cómo retroceder. Llevada por las influencias de los dirigentes políticos que después no saben cómo retroceder. No, lo de Cataluña es... Bueno, pero eso después lo vamos a conversar, Roberto. Me parece después muy lo vamos a charlar. Muy interesante. También tenemos el tema de que nuestra querida Cristina empezó a dar conferencias. Vergonzoso. Pero bueno, ya lo vamos a tratar. Vamos a hablar también un poco del estado de la ciudad de Rosario, cada vez más calamitoso. No, pero estamos festejando, se cumplió un año y habilitaron la calle Sarmiento. Pero es que no la habilitaron, pero yo recién venía. Sí. En la calle Sarmiento de San Luis a Rioja están trabajando, que te dejan el espacio justo por el auto. Que no pasa... Pero no fue tan lento. 3 meses por cuadra. Una cosa lamentable. Los japoneses creo que hicieron en 10 días reconstruyeron una de las autopistas más grandes que le había agarrado el terremoto. Nosotros para poner 4 ladrillos miserables tuvimos una... Y después tenemos una nota que me parece interesante, que es la de la profesora esta de física que trabajó con el equipo que ganó el premio Nobel. Sí. ¿No? Que hay que sumarlo. Si yo quiero unir los dos temas, a esta mujer en física y a Messi, porque es una reflexión para hacer en función de que demostramos que individualmente podemos, y cuando nos ponemos colectivamente fracasamos. Entonces yo creo que vamos a ver si podemos invitar la semana que viene a algún sociólogo que nos explique estos vaivenes en la realidad social argentina. Así que como vemos, tenemos tema para hablar. Y bueno, vamos a empezar con nuestro profesor del yeso. ¿Qué nos trajiste, Ernesto? Bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Otra vez reitero la invitación, las gracias por la invitación. Creo que fue el miércoles pasado, estábamos hablando de los primeros
momentos de Rosario, ¿no? Pero hay otros momentos, y yo hice referencia a un tema que era la cuestión ferrocarriles. La cuestión ferrocarriles en Rosario tiene así una primer tarjeta. Alrededor de 1900, 8 empresas ferroviarias convergieron al puerto de Rosario, de las cuales 3 eran de capital inglés, 3 de capital francés y 2 de capital argentino. O sea que nos demuestra, ¿no es cierto?, la potenciabilidad que tenía Rosario en ese momento, todo su interland productivo y digamos la dinámica que había en Rosario, ¿no es cierto?, con todo eso. No solamente, digamos, los ferrocarriles eran, digamos, un efecto de esa masiva inmigración de inmigrantes, porque hay que destacar un aspecto en ese 1900. Hemos saltado, ¿no es cierto?, del siglo XVIII al fines del siglo XIX y el XX, porque justamente ahí se da el gran cambio, verdaderamente, en la potenciabilidad que había en cuanto que esa inmigración llegó y se asentó, digamos, en toda Sudamérica, pero particularmente en masa, en grandes cantidades de gente se asentó en Buenos Aires, en Montevideo y en Rosario. Razón eran los puertos, porque era lo más dinámico y además era de donde salía toda la producción. De ahí que en esa época decíamos que nosotros éramos agroexportadores, la política agroexportadora. Y sí, toda la política era agroexportadora. Entonces los puertos eran, digamos, el aspecto más dinámico, por eso se asentaron en Rosario. Hay un detalle en la población de Rosario. Todo lo que hablamos la otra vez, bueno, Rosario por ahí en 1854, donde empieza este fenómeno con la apertura del río, el puerto de Rosario, tenía, usted puede calcular 3, 4, 5 mil habitantes según el radio que tome el pago de los arroyos, ¿no es cierto?, porque no estaba muy definido lo que era Rosario, la zona rural y todo eso. Pero sí hay un censo cierto, local, en 1900, da 112.000 habitantes. Un aspecto de Rosario, aparte de aquello que nadie la fundó y todo eso, es que Rosario fue un boom. En 50 años 100.000 habitantes. Claro. Ese es un aspecto poco conocido, digamos, en general, en las características muy particulares de Rosario. Ese boom fue tremendo. Ese boom también es parte de haber atraído, digamos, 8 empresas ferroviarias. Convergían acá. Y eso era mucho trabajo. Era un desarrollo importante, seguro. Un desarrollo muy importante. Además, el hecho de haber venido principalmente los ingleses en un primer momento, espero que nadie me tilde, ¿no?, de pro-anglo y todo eso, ¿no? ¿Por qué sucede? No, seguro, imbéciles en todo lado. Bueno, no solamente eso, sino agua corriente, luz eléctrica, vino acompañado con ese fenómeno, claro. Y sabe una cosa, hasta el fútbol. Hasta el fútbol. El central es prácticamente nace en el ferrocarril. Usted cuando ve la primera estación, Rosario Central, ¿no es cierto? Dice Rosario Central. Muy bien. Esos son obreros que trabajaron ahí en Rosario Central, porque entre Rosario Central no vamos a hacer campaña central, tampoco vamos a aclarar eso, ¿no?, porque hay que hacer todas las aclaraciones, ¿no? Es de 1889. Usted sabe que junto con Gimnasia y Esgrima le lleva 2 meses a Central. Son los 2 cuadros más antiguos del AMBA. El grueso de los clubes son de 1902, 1903. Claro. Bueno, y ahí salen, y son los obreros. El News Old Boy, cuando uno sale del túnel, dice el cartel Rosario Central, pero resulta que enfrente estaba el barrio inglés. Claro. A donde vivían todos los ingenieros, arquitectos, todo ese grupo, en que, bueno, había un colegio inglés y su director, después de unos años, fue querido por sus alumnos y un poco guiado por el hijo, los viejos muchachos de News Old Boy. Pero, digamos, todo eso estaban vinculados al ferrocarril, porque eso estaba ahí al lado, donde estaba el primer punto de partida del ferrocarril. El punto así que los concentraba. No solamente, ya que hablamos de deporte, ¿no?, los otros han quedado, pero también el rugby.
Porque Rosario es la única ciudad del interior que forma parte del torneo metropolitano. Sí, señor. Porque es de los fundadores de la Federación de Rugby, de Plaza Lluvia, y que estaban vinculados con la gente que ha venido a construir el ferrocarril. O sea que toda esa inmigración, los ferrocarriles, no solamente fue el ferrocarril. Yo siempre destaco una cosa: los ferrocarriles de Buenos Aires andaban, sí, tenían varios kilómetros así, pero iban a 120, 150 kilómetros. Este 400, en un desierto. Claro. Y lo pobló. Sí. Son los fenómenos, ¿no? Sí. Digamos, esa revolución industrial, de las verdaderas revoluciones en el mundo, ¿no? La revolución industrial cambia, digamos, mire, cambió ese desierto, no. Bien poblado ahora, no le voy a decir que gran población, nunca la tuvimos, pero ¿cuántos pueblos, ciudades medianas hay de aquí a la costa? Verdaderamente, antes, y además los pueblos que había algunos pueblitos, ¿no? Pero ahí insignificante, ¿no? Un grupo de gente, 100, 200, 300 personas. Justamente al terminarse el ferrocarril empezaron los pueblos fantasmas. Justamente, empezaron los pueblos en la que, bueno, siempre está la crítica, se les dio una legua de cada lado, había. En ese momento varía muy poco. Pero después, entonces saca el ferrocarril y espera 50 años después a ver qué cambio había. Claro, lógico. ¿Cierto? Son fenómenos todo eso. Sí. De los ferrocarriles ingleses, nosotros de esos primeros que han venido, bueno, tenemos el Central Argentino como elemento principal, pero uno de los ferrocarriles muy importante y con mucha historia vinculada a Rosario, a la región, es el ferrocarril oeste santafesino. El ferrocarril oeste santafesino después fue absorbido por el Central Argentino y modificó gran parte de la circulación en Rosario, un elemento importante, poco conocido también. Bueno, muy bien, ese ferrocarril oeste santafesino es obra personal, personal. ¿Se acuerdan de quién? Carlos Casado de Alizal, nada menos. Y de Carlos Casado de Alizal traigo a colación, que ustedes saben, pero mucha gente no, fue uno de los magnates del mundo. Del mundo. Del mundo, de los grandes magnates del mundo, muy conocido del mundo. Venía colonizado y producido gran parte ahí en el Paraguay, grandes extensiones, grandes producciones. Fue el que colaboró, porque hacía ferrocarriles, puertos, que colaboró que no avancen los bolivianos. Gran actor, o la frenada de los paraguayos que estaban de los bolivianos. Tenían generales alemanes, los bolivianos, en la guerra del Chaco. Los generales alemanes. Y habían comprado aviones, sin embargo, los pararon. Gran gestor fue, digamos, Carlos Casado de Alizal. Carlos Casado de Alizal, hombre de ahí, ¿no es cierto?, construye su ferrocarril. ¿Por qué? Porque él era miembro del directorio. Bueno, en general las personalidades de esa época eran miembros del banco, del directorio, era muy chico el núcleo. Claro. Pidió una prolongación, un desvío a Casilda, y no se lo dieron. Ajá. Bueno, yo voy a hacer un ferrocarril y me lo van a tener que comprar. Bueno, hizo su ferrocarril y se lo compraron. Un año después se murió. ¿Sí? Sí. En 1900 se murió, 1899, ahí. Pero ya estaba el asunto, ¿no? Claro. De todos modos, hay otro detalle, no en contra, sino que ya también, ¿no?, toda esa competencia, y a veces ya había salido otra línea que iba ahí hasta Santa Isabel del Pueblo, cerca de Pergamino, que después terminó en Pergamino. Hay otro pueblo que era terminal en ese momento, terminó en Pergamino, que es del ferrocarril, que es el que pasa por este pueblo que está antes de Pérez. Cuando usted va a Pérez, dobla ¿Zaballo? No, antes de llegar a Pérez te dobla el izquierda. Soldini, entra por Ovidio Lago también. Esa estación es de la prolongación del Central Argentino a vía Pergamino, y le cruzaba ahí, la vía.
y también traía de la zona. O sea que la competencia, pero de todos modos era importante, el ferrocarril oeste santafesino. Un hombre de aquí, de la zona, con toda la historia, el nombre de la mujer, de la hija. Bueno, muy bien. Y en ese puerto hay detalles, ¿ves? En ese puerto, digamos debajo, en la barranca, hay una gran escultura plana, que es el sembrador. El sembrador. Yeah. Que todos dicen que tapa un túnel. No hay tal túnel en cuanto túnel. ¿Sabe qué tapa? Es un pedazo ancho de la calle que iba paralela a la vera, digamos, al filo de la barranca. Filo de la barranca. O sea que son 6 metros nada más. Todo lo otro, ¿sabe qué era? Una trinchera que bajaba de una manera espectacular. Sinceramente. ¿Trinchera de? Una trinchera abierta para bajar la vía. Bien. Bajaba 20 y pico de metros en muy poco espacio. Allá tenía una máquina a vapor tipo de ferrocarriles para sostener la bajada. Para sostener, porque si no, bajaba. Y ahí abajo se dice que ahí se hizo el primer embarque de trigo a Europa. Es el primer gran embarque. Ya hacía tiempo que se estaba enviando a Europa, pero sí ahí se llenaron 2 o 3 barcos de aquel momento, una gran cantidad, que no están las cifras muy ciertas, pero pues, y se bajaba ahí directamente, y se cargaba de ahí directamente, que había un muelle de madera y todo, ¿no? O sea que, bueno, esa hermosa escultura, estoy tratando de recordar el escultor, padre e hijo, sí. En el cementerio el padre tiene una gran cantidad de panteones, y el hijo tiene uno solo, que es una de las principales pedagogas que ganó un concurso. Pero bueno, esto es más, el asunto es el ferrocarril oeste santafesino. El ferrocarril oeste santafesino salía de allí, de la estación donde está actualmente el edificio, salía por Pellegrini, antes que hiciera la bajada. Salía por Pellegrini, seguía por Pellegrini, cruzaba parte del parque, ahí donde está el Palomar, y seguía por Godoy. Esa es la vía. Hay una gran polémica porque resulta que había un apeadero. ¿Dónde estaba el apeadero? Si ustedes leen la historia del apeadero, 7 o 8 posiciones. Pero hay 2 que sin querer coinciden. Lo que pasa es que hay una diversificación. Si usted va hacia el oeste, la gente que va hacia el oeste, y va, por ejemplo, por la calle Mendoza, o por Córdoba, o Mendoza, donde uno dice que está en Pascual Rosa, y el otro dice en Felipe Moré, el apeadero, y Godoy, los 2 tienen razón. Puede haber estado allá o puede haber estado a este lado, una cuestión de metros. Sí, pero esos 2 coinciden. ¿Por qué? Si usted va por Córdoba, cuando pasa Pascual Rosa, para la vía de Belgrano quedan como 5 o 6 cuadras. Claro, que estaría a la derecha. Usted va por Godoy y se junta justo ahí a donde está el distrito noroeste, suroeste. Bueno, ahí se juntan las 2. Porque eso tiene que ver, mire la relación, ¿se acuerdan la de Oroño sobre la dirección de las lonjas y la cuadrícula del Damero con 15 grados? Sí. Que después se volvió a la dirección norte. Entonces, si usted observa el mapa, están todos con 15 grados hacia el este, ¿no? Y las calles después se van juntando, porque están en dirección así, con Felipe Moré, que si usted observa el mapa, todas las de abajo de Felipe Moré, o de la vía del que actualmente Belgrano, que es el Central Córdoba ese. Claro. Es el Central Córdoba, claro. Están con la de Vigo. Fíjese que de Felipe Moré para arriba están todas en dirección norte. Claro. Y entonces, en Godoy, las 2 se juntan. Y una
discusión que uno acá y el otro en el mismo lugar, nada más que bueno, uno dice que estaba en Felipe Morel, el otro a este lado, estaba ahí, ahí en ese cruce. Bueno, ese cruce siempre fue importante por diferentes cosas, y esa es una de las pautas, pensar que sí, evidentemente. Hay dos que lo dicen, uno es Michelevis, ¿no? Y el otro es un joven estudiante de acá. Pero bueno, coinciden, ese fenómeno. Pero resulta ser que esa vía que pasaba por el lado del cementerio, después el Central Argentino la levantó, y entonces no se viaja más. El Central Argentino hizo un sector de carga que iba por acá, y entonces el tren de Buenos Aires empalmó, la levantó hasta cerca de, póngale por Oroño más o menos, hay unos lugarcitos ahí donde se hacían los empalmes, que Dios mío. Bueno, porque la empalmó con el tren que venía de Buenos Aires. ¿Se acuerda que tenía la parada esa? ¿Dónde está la estación ahora nueva? Claro. Y ahí va doblando, y ahora no se nota porque hubo un arreglo posterior, venía y agarraba Avenida Francia. Pero a esa Avenida Francia la levantaron y se da toda una vuelta por la estación Barrio Vila, allá por Barrio Belgrano, y entra por atrás y empalma por la que viene de Córdoba. Claro. Un fenómeno así. Está el distribuidor ahí en Salta, y a donde nace Salta. Salta, claro. Exactamente. Bueno, o sea que todo eso hace todo un cambio de la estructura, de la circulación en la ciudad, porque el levantamiento de las vías está muy relacionado con la hermosa avenida Pellegrini, porque la avenida Pellegrini circulaba el ferrocarril, se levantó en 1904. Hay acuerdo con el intendente Lama que se iba a levantar. Me olvidé contarles, sale un desvío por el costado de por Santiago Pueyrredón, que iba a la estación Embarcadero, que es la que está enfrente del Hotel Norte, Puerto Norte. Ahí esa estación Embarcadero, que está, actualmente está la estación, hay un centro juvenil o de niños, ¿no? Bueno, eso se levantó la vía. ¿Y qué pasó con Pellegrini? Bueno, entonces se iba a parquear igual que Oroño, estaba previsto, está firmado y todo, pero apareció el tranvía eléctrico, y si bien son diferentes las vías, bueno, ocupó el centro. Entonces Pellegrini no pudo ser como Oroño, justamente por esa circunstancia. Y los primeros que salían primero que salía ahí de la Plaza López de Arteaga, iba por Pellegrini y todo eso, y además, bueno, enseguida se acoplaron otras vías. O sea que, vea, el ferrocarril es factor de un montón de detalles, ¿no es cierto? Y el telégrafo para ese tipo. Y el telégrafo también, ¿no es cierto? Extender el telégrafo a la par es muy importante. En otros países que no había nada de esto, porque Wirray, en la calle, lo hizo. Ha hecho en Chile y en Bolivia, ferrocarriles por las montañas y todo eso. El americano se fue a morir allá a Estados Unidos. Bueno, muy bien. O sea que, vea, digamos, el ferrocarril, todo efecto, digamos, que tiene en el urbanismo de la ciudad. Que yo, cuando era muy jovencito, iba a trabajar al centro y a la escuela, a la noche. Bueno, ¿sabe qué? Cuando lo tomaban ese ferrocarril y empezaban a pasar los trenes de carga, bueno, eran terribles allá en los barrios, ¿no? Porque el peor, ¿sabe cuál era el problema? Cuando la vía que cruza Córdoba, Mendoza, también Godoy, pero en Córdoba y Mendoza era el problema. ¿Sabe por qué? Porque el Central Córdoba venía por ahí y tenía que cruzar la vía que iba más o menos a lo que sería Salta. ¿Vio el Cruzo Alberti? Sí, por ahí. En aquel barrio sigue esa línea. Pero no podía pasar, tenía que dejar el paso por si el otro venía, hasta casi varios kilómetros, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Y se le paraba el tren ahí. Hora y hora. Después vino toda una política de cortarlo incluso.
de tirarlo para atrás y dejarlo el paso, porque horas demoraba. Claro. A veces aquel tren venía un tren de carga y bueno, por cuestiones de seguridad había que esperar y que pase del otro y arrancar El paso de hombre. a paso de hombre, era un sufrimiento. Yo recuerdo hasta cosas que algunos cuando lo recién pasaba y le quedaba, a veces le quedaban 2 vagones y daban la vuelta y escapaban por Mendoza, porque dice, bueno, si apunta para allá por Mendoza y quedan pocos por Mendoza. Bueno, todo fenómeno, digamos, de movilidad ferroviaria. Y otro aspecto del ferrocarril, yo viví mayor parte de mi vida en Barrio Belgrano, es que gran parte de la población de Barrio Belgrano trabajaban en los talleres de Pérez. Ah, sí. Ah, claro. Y en la estación Vila paraba el tren y bajaban los obreros. Había un tren que traía a las 2 de la tarde, cuando salíamos, trabajaban a las 7, ¿no es cierto? Ahí paraba y se bajaba una cantidad de gente enorme, mucha gente ahí de Barrio Belgrano. Cosa que, miren ustedes la evolución, hace 2 o 3 meses menos, cerraron esos Claro, claro, Sí. los talleres. cerraron los talleres, Pérez, miren ustedes qué fenómeno, Sí, ¿no? sí, sí. El fenómeno de ferrocarriles fue espectacular aquí, no hay duda, ¿no? Es decir, que Rosario convivieron desde 1910 empresas. 8 eran. 8. Sí, de las cuales, si nos damos una vueltita, se puede hacer un circuito temático. Quedan muchas, Mire, bueno, tenemos la Rosario Central, pero la Rosario Norte es otra empresa, no es el Central Argentino. Empalmó ahí. Claro. ¿Y por qué se llamaba Sunchales? Por un desvío a Sunchales. Pues sigue hasta Chávez, no, sigue todo. Que vendría a ser, para ubicar a la gente, la que está callado al fondo. Claro, justamente. Esa y la estación Rosario Norte. Sí, claro, sí, sí, la tal estación cual. Rosario Sí, Norte sí, tal cual. es la estación que queda un ferrocarril de Campana a Rosario. Ese es otro ferrocarril inglés diferente de aquel que después lo absorbió también el Central Argentino. Pero es otro ferrocarril ese, otra empresa ferroviaria. Mal momento para Rosario. Perdió la terminalidad. Ah, sí. Perdimos. De ahí en adelante es un momento crítico para Rosario. Dejó de ser terminal portuaria. No dejó de ser, pero Sí, usted se se conecta la- con Buenos Aires y Se la fueron chuparon por los Sí, y porteños. sabe una cosa, discúlpenme el término porque sí es cierto, lo absorbe. Lo absorbe, Sería seguro. más ético, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y es así, porque después hubo tarifas parabólicas. Si usted viene de Tucumán, es más barato que a Rosario. Claro, claro. Es más barato que Rosario. Sí. Ahí perdió la terminal. Eso fue muy importante. Y el otro golpe bravo para los ferrocarriles, en el tiempo de Perón, con los obreros y los ferroviarios, era el almacén, estaba en el Portón 1, en Humberto Primo. Todo eso eran los almacenes. Claro, y se acuerda Claro. que tenía una vida bárbara. Que después se hizo el viaducto. Bueno, no, el viaducto es posterior. Sí, ya sé, posterior, no. Eso fue en el tiempo de Perón. Ahí en Humberto Primo, donde están los talleres, donde empiezan los talleres, estaba el almacén del ferrocarril Central Argentino. Sí. Usted sabe el movimiento El movimiento que había era terrible, claro. terrible. Las compras se hacían ahí sí. para centralizar, para los costos, Claro. para Buenos Aires. Todo Buenos Aires, se fue a Buenos Aires. Y yo señalo esto, en plena época, y la mayoría de los ferroviarios eran peronistas. Y Pero claro, también eran peronistas, yo le digo, con todo respeto, Sí. pero qué cantidad de gente trabajaba en el ferrocarril. Usted si no tenía trabajo, claro. no se Además, iba a trabajar pegarse. en el ferrocarril era una cuestión casi de categoría. Eran ellos y los bancarios eran... Muy bien eso, usted iba a llamarlo sociológico, no vale la pena. Eso antes de la compra. Había, en las clases medias, se distinguían. Mi esposo ferroviario de la clase, digamos, media, un poquito más bajo, la clase media, un poquito más, era bancario. Mi marido es bancario. claro. Crédito Sí. en cualquier lado. Sí. Y ferroviario. Sí.
Después vinieron lo del agua también, más o menos. Sí, no, pero los que le daban categoría eran los bancarios y los ferrocarriles. El bancario y el ferroviario, y además tenían las colonias de vacaciones, casi todos tuvieron después, pero los primeros eran eso. Los primeros, el aguinaldo, las vacaciones y todo eso. Eso venía de los socialistas, es decir, nosotros hemos comprado en la historia un montón de cosas que hicieron los peronistas, pero que realmente no lo hicieron los peronistas, sino lo hicieron los socialistas. ¿Sabe qué pasa? En ese aspecto la concreción se hizo en el tiempo de Perón, digamos, ¿no? Estaban planteadas esas cosas. Se vienen de la época de 1904, cuando ¿cómo se llama el bigotudo? Palacio, leyes del Congreso, que después se aplicaron, digamos, recién en la época del 40. Y ahí también hay errores de acá, porque pero toda esa empresa lo mantenían. Todas esas cosas lo mantenían. Sí, Palacio en esa época. Cosa que acá siempre, salvo en Capital Federal, el socialismo no fue popular. Era porque fue un enfrentamiento terrible de ideas que no. Claro, y ¿sabe qué? Eran un grupo intelectual de las universidades. Sí, claro. Y en Buenos Aires, distinguidísimas personalidades. ¿no? Hoy sigue siendo lo mismo. Bueno, y muy respetados, porque sociólogos, políticos, escritores, pero muy respetados en el ambiente, ¿no? Y muy vinculados, digamos, a toda esa élite intelectual de Buenos Aires. Los reyes del Biribiri. Bueno, claro, y eso lo captó el peronismo. Mirá, el descanso dominical lo implanta Roca en el 1905. Las vacaciones pagas fue proyecto de ley aprobado en el gobierno de Uriburu en el 33. La jornada laboral de 8 horas fue puesta en marcha por el gobierno de Irigoyen en el 29. La primera ley de jubilaciones fue creada por Alvear en el 24. La primera ley de protección del trabajo de la mujer y niño fue del socialismo en 1905. Que esta ley fue la primera ley que se dicta en la reducción de jornada del trabajo. Que la reducción de la jornada del trabajo era a 12 horas. Así que imagínense. A ver qué más me queda, que yo los tenía anotado esto. La ley de accidentes de trabajo fue sancionada en 1915 por Sáenz Peña, y la reglamentación del trabajo a domicilio fue en 1914 durante el gobierno de Victorino de la Plaza. ¿Sabes qué pasa? Hay que ser sincero, no tuvieron plena aplicación, eso es lo que... pero ya la idea estaba dada, estaba muy bien dada. Bueno, ferrocarriles, ¿ve? Hay un fenómeno de esa empresa, ¿no es cierto?, que llega ahí y fue grave para nosotros porque Vamos a cortar 5 minutos, vamos a un tema musical y seguimos. Sí, por favor. La primera persona que vamos a invitar a este escenario es una joven, talentosa y consagrada artista argentina, Soledad Pastorutti.